Sí, alguien levantó la mano. ¿Quién? Sí, yo, Sandra. Una pregunta. Sí. El primero parcial es escrito y los otros, o son todos orales. No, el primero y el segundo parcial son escritos Sí. y el integratorio y el final oral. Bueno, eso quería saber. ¿Puede repetir, profesor, que no escuché? ¿Los parciales son escritos, dijo? Primero y segundo escrito, integratorio y final oral. Como se hacía antes, como se hizo siempre. Entendí que eran los dos orales, como el cuatrimestre pasado nos dieron así, entonces van a ser escritos, no sabía. Van a ser escritos primero y segundo parcial, exactamente. Hola, profesor, buenas noches. ¿Van a ser en la facultad los parciales? Sí. Tengo una duda, profesor, de lo que acabo de escuchar, porque no estuve al tanto de la clase anterior. ¿Qué se divide en dos grupos? Yo soy letra R, entonces estaría los lunes solo. No. Yo voy a estar solamente algunos lunes, no ustedes. Ah, dale, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar comienzo, ¿les parece? Sí, Samantha. Profe. Sí, Samantha. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, quería hacer una consulta sobre el material. Yo cursé esta materia en el 2019 y compré un libro. Con respecto, ¿puede ser que se haya actualizado algunos temas del material? Por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy, que es persona por nacer. No hubo modificaciones. La ley Exactamente igual. La ley de interrupción del embarazo no modificó el Código Civil. Perfecto, quería saber eso entonces, gracias. Baje la mano entonces. Ahora sí. ¿Había una pregunta más? Bien. Arrancamos entonces. Persona. Concepto de persona. Vamos a seguir de la teoría clásica diciendo que persona todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Si bien nuestro Código Civil no nos da un concepto acabado de lo que es persona, ¿sí? Lo deja como una tarea para los doctrinarios. Y comienza, fíjense, si ustedes agarran el Código Civil y analizan el artículo 19, arranca directamente con el comienzo de la existencia, no nos dice qué es persona. Entonces, para profundizar un poquito esta idea del concepto de persona, decimos que persona es una construcción jurídica, ¿sí? Y no es lo mismo hablar de individuo, de persona, que de parte, que sujeto. El derecho necesita entonces investir a un individuo humano o no humano, vamos a ver luego cuando hagamos la clasificación, de ciertos atributos. Y le dice que es persona todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Con esta palabra ente, lo que nos está diciendo es que no solamente vamos a encontrar personas humanas, sino también personas de existencia ideal o personas jurídicas. Y que la persona tiene derecho desde que se genera en el vientre. Tal cual. Desde el mundo. ¿Perdón? Desde el vientre. Tal cual. Vamos a empezar Claro, la concepción. Ahí está. Ahí está, bien. Ahora me gusta un poco más. Vamos a tratar de darle un halo jurídico, ¿no?, a la palabra que utilizamos. Entonces vamos a decir que en cuanto al comienzo de la existencia de la persona humana, tiene lugar a partir del momento de la concepción. Un pequeño y gran detalle a la vez. ¿Por qué? Porque el artículo 19, a diferencia del Código de Vélez-Sársfield, no nos dice, como decía el Código de Vélez-Sársfild, de la concepción dentro del seno materno. Acá habla de la concepción, dice y llama,
lo que da lugar entonces a la interpretación de que cuando la concepción se da fuera del vientre materno, también es considerada persona. Vamos a detenernos acá un segundito antes de avanzar con el comienzo de la existencia. Hace unos años atrás hubo un fallo de la Cámara en el cual consideraba a una orangutana persona. Lo recordarán ustedes, quizás fue un caso conocido, pues se decía que se estaba vulnerando los derechos de este animal. Y entonces, esa es la cuestión a debatir, ¿no? La orangutana, ¿es persona o no lo es? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no es persona, es un Y animal. no es persona, es un animal. En todo caso, va a tener alguien a cargo que maneje sus derechos. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? ¿Quién? Yo creo. Sí, no lo escuché. En todo caso, va a tener alguien a cargo que maneje sobre ella, como un tutor o el dueño en todo caso. Ajá. Bien. Bien. Fíjense un detalle importante, ¿no? Cuando el Código Civil trata a las cosas, particularmente a las cosas muebles, también hace referencia a aquellos, son cosas muebles, dice, aquellas que se trasladan por sí solos sin voluntad del hombre. Y hace referencia entonces a los animales. Entonces vamos a decir que los animales son cosas, no son personas. Son personas solamente lo que el código determina, la clasificación de las personas, entonces van a ser personas humanas o personas ideales. ¿Sí? Bien. Volvemos atrás entonces. Cuando hablamos de persona, es el instituto creado por el derecho al cual embiste a un individuo con el carácter de persona. ¿Pero por qué es esto importante? ¿Cuál es la relevancia jurídica que tiene esta afirmación? Nosotros nos remontamos, por ejemplo, al derecho romano. En el derecho romano había ciertos individuos que no eran personas, por lo tanto eran considerados como los esclavos, por ejemplo, en el cuales estos no eran considerados personas y por lo tanto no eran titulares de derechos y obligaciones. Emiliano, ¿quiere hacer un comentario? No la escucho, Emiliano. Tiene silenciado el micrófono. ¿Alguna novedad? Ahora se desmutió, pero no sabe el sonido, no lo escucho. Escriba, va a ser más sencillo. Escriba en el chat, así yo lo puedo ver. Y baje la manita. No te pongas meso antes. No te pongas meso. Vos tenés el otro. Bueno, mientras el compañero Baja. me hace la pregunta, continuamos. La campera azul, tengo unos auriculares negros ahí. Está colgada. Le decía, volviendo entonces nuevamente al tema de persona, que el caso de la orangutana, particularmente, se trataría entonces de un sujeto no humano, animal. Pero sin embargo, puede ser titular de derechos, pero aquellos derechos que tienen que ver con el ámbito de la protección del animal, ¿sí? Es decir, que los sujetos no humanos, ¿sí?, no son personas, aunque reciban el trato de tal y aunque la ley se avenga a tratarlos y le otorgue ciertos derechos, ¿sí?
¿Por qué hago esta distinción? Porque, por ejemplo, la orangutana va a carecer de los atributos que tendría una persona física o una persona jurídica. Una orangutana no tendría derecho a tener un nombre, no tendría derecho a tener un estado, no tendría derecho a tener un domicilio y patrimonio, ¿sí? Sin embargo, se le concede la protección en la atención. ¿Se acuerdan cuando en derecho constitucional vieron los derechos subjetivos difusos? ¿Lo recuerdan? No, ¿no? Pregunta de No, vuelta, yo no, profesor. perdón. No, Sí, me acuerdo, hace mucho. se hace mucho. Bueno, los pongo en temas así rápidamente. El famoso caso Eunoquian-Sofovich. Ahora me asienta en la cabeza algunos. Bien. En aquel entonces, así rápidamente, ¿no? Porque no nos interesa el fondo de la cuestión. Pero una de las cuestiones que se debatía era si el demandante tenía derecho a exigir el derecho a réplica por parte de Sofovich porque se sentía Cañate. agraviado. Salí de acá, no te hagas el vivo, Y la solución hagas el que vivo. dio el Tribunal Federal fue asentir en atención al considerársele que existía un derecho subjetivo difuso. Es decir, sobre la persona en particular, no tenía relevancia jurídica, pero sí en protección de la generalidad. Volviendo al tema entonces del animal en cuestión que estamos hablando nosotros, podemos decir que la orangutana, si bien no es persona, es sujeto de derecho y que se le concede la protección en atención a un interés o un derecho subjetivo difuso. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Bien, buenísimo. Continuamos entonces. Yo no entendí, profe, disculpe. Sí, ¿No sí, entendió? perfecto, se entendió. Bueno, repito entonces nuevamente. Cuando hablamos del derecho subjetivo, nos estamos refiriendo a la facultad otorgada por la ley, para que una persona se abstenga de lesionar el derecho de otro. ¿Sí? Hasta ahí bien. Entonces, cuando decimos que existe un derecho subjetivo difuso, nos estamos refiriendo a que no hay un derecho particularmente, ¿sí?, del gato, por ejemplo, que pasa por delante de Marcelo. ¿Sí? No hay un derecho exclusivo, particular, pero sí hay un derecho difuso en atención a que se le concede a ese gato, a cualquier animal, la protección por el solo hecho de ser animal, no persona. Ahora sí. Sí, sí. Perfecto, sí, sí. Fenómeno. Muy bien. Ahora continuamos entonces. Volvamos entonces a lo nuestro. Ya tenemos una idea cabal de cuándo un sujeto es persona, cuando la ley le otorga el carácter de tal. Y dijimos recién que para nuestro ordenamiento jurídico se es persona a partir del momento de la concepción, es decir, a partir del momento en que las células masculinas y femeninas, los gametos masculinos y femeninos, se unen y dan lugar al nacimiento de un nuevo ser. ¿Por qué es importante esta aclaración también? ¿Por qué es importante, como lo dice el código, establecer que el momento de la concepción marca el comienzo de una persona humana? Porque a partir de ese momento, entonces, la ley lo viene a proteger y le otorga, entonces, ciertos derechos. La pregunta que yo me formularía en este momento sería, ¿cómo vuelve entonces el tema del aborto? Si por un lado el Código Civil establece una protección a partir del momento de la concepción, y por otro lado tengo una norma, también de derecho positivo, en que habilita a una mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo. Bueno, la cuestión está entonces que aún a pesar de que la ley protege a este embrión desde el momento de la concepción,
también le otorga el derecho subjetivo a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Ahora bien, a nadie se le ocurrió todavía, ¿sí?, que cualquiera de nosotros que estamos acá presentes demande a esa futura madre en atención a los derechos difusos, en protección a esa persona que posiblemente sea abortada. ¿Me entienden a dónde voy? ¿Me entienden a dónde voy, no? Sí, profe, sí. Sí, profe. Bien. Sería... Cuando llegue el caso que alguien, cualquier particular, intente una acción de amparo a favor de ese embrión para evitar el aborto, y vamos a ver qué decide entonces la justicia. Es algo que para ver, esperar, ver y analizar luego, ¿no?, cuál va a ser el temperamento de la justicia. Y de hecho, creo que cualquiera de nosotros, cualquier persona, podría deducir una acción de amparo en atención a los derechos difusos. Y es más, tendría cierto basamento también jurídico, porque no es antojadizo que se protege a la persona desde el momento de la concepción. Está basado también en los tratados internacionales, sobre todo el Pacto de San José de Costa Rica, que recoge la idea de la protección de la persona desde el momento de la concepción. Sí, Marcelo. Quería consultar con respecto si es la concepción de los gametos. Hay un gameto que aporta el padre y uno la madre. Entonces, yo como padre, ¿podría oponerme a que la mujer en el uso de sus derechos no vulnere los míos? En realidad, no, a ver, no estaría vulnerando su derecho, estaría vulnerando los derechos del por nacer, en todo caso. Hablemos así de esa manera. ¿No? Sí, pero es aporte genético mío. Sí. Pero usted no diría, no exigiría su derecho, sí tendría que exigir el derecho del por nacer. A eso voy. Pero no es descendencia, o sea, la descendencia es con mi aporte, o sea, por ese lado también, eso nadie lo discute, que usted aportó su 50% cromosómico para que sea viable el embarazo, la gestación. Eso estamos totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero acá lo que se está discutiendo, lo que usted debería discutir en el llegado del caso sería, no puede defender su 50% cromosómico, tendrá que defender entonces el 100%, es decir, la vida, la descendencia. La vida del por nacer, exactamente, la vida del por nacer, ¿sí? Y entonces hay en confrontación el derecho subjetivo, no el suyo, del por nacer, con el derecho subjetivo de la gestante, o del gestante. Sí, en ese caso sí, o sea, yo como representante del niño por nacer. Exactamente, tal cual. Perdón, profe. O sea que en caso de un aborto, el padre, si no estuviera de acuerdo, podría entonces presentar mediante una acción de amparo para el feto, oponerse, digamos. Sí. Tal cual. Sí. Gracias. Y después veremos qué pasa, qué determina la justicia, ¿no? Habría que buscar si hay alguno ya, es nuevito esto, ¿no? Porque sucedió que la ley es de principio de año. Habría que ver si ya hay algún antecedente sobre respecto, ¿no? Habría que ver si ya hay algo. Hay algo, ahí creo bueno, que... habría que buscarlo, Silvina, habría que buscarlo. Sí, médicos católicos, creo, y creo que eso seguro, de clínicas que pertenecen a la iglesia. Pero eso, quizás, no sé, no conozco el tema, ¿no? Pero quizás un médico lo haría por objeción a su conciencia. No sé si iría por otro ese lado. por ese lado. Exactamente, no del caso particular de un padre hacia una mujer. Eso no, la verdad que no lo sé. Pero objeción de conciencia, eso sí se han presentado. Bien. Marcelo, ¿quieres hacer una pregunta nuevamente? Si no, baje la manito. Profe. Sí.
Entonces, en el caso que el padre se quiera oponer al aborto, ya que, bueno, según la explicación que usted dio, es la madre la que puede decidir sobre el chico directamente, ¿en este caso se aplicaría el derecho difuso por parte del padre? No, en este caso no. Cuando es directo, cuando es el padre, no, es directo, hay derecho subjetivo directamente sobre la persona por nacer. ¿Sí? Difuso es cuando no hay un interés particular sobre la cosa, sobre el asunto. Cualquier particular, yo. ¿Sí? Imaginemos que yo me opongo, porque tengo una concepción contraria a la interrupción del embarazo, y me opongo ante la pretensión de cualquier otra mujer desconocida para mí, que quiere llevar adelante la interrupción del embarazo. Ahí sí habría un interés difuso, porque yo no tengo interés legítimo directo. Pero en el caso del compañero que había formulado recién, la cuestión sí tiene un interés particular, ya no sería difuso. O sea, no, es parte de mi carga genética. Yo voy a defender a aquella persona por nacer porque es mi hijo. No hay difuso, de hecho difuso en ese momento. Sergio, ¿quieres una pregunta? Sí, yo había preguntado cuál fue la razón válida para no hacer un planteo de inconstitucionalidad. Leo en el chat que por ahí algunas personas ponen el hecho de el derecho subjetivo de la mujer, pero también concuerdo de alguna manera con lo que manifiesta Lourdes en el abuso del derecho. O sea, no me queda claro por qué razón, no habiendo un tratado internacional sobre la ley, del cual no se haya hecho un planteo desde ese lugar. Buen planteo el suyo, Sergio. Disculpe, doctor. Sí, Disculpe, doctor. Contestando a lo que dijo, creo que Sergio, yo había cursado Derecho Civil en la USAL y tenía una profesora que obviamente defendía la postura del aborto y lo que había planteado, que obviamente no la llegué a ver de fondo porque me cambié a esta universidad, habían dicho que el aborto se planteó en base a la teoría del sistema nervioso central, que hace como analogía a cuando una persona se muere, o sea, no hay vida cuando el sistema nervioso central deja de funcionar. Así que, haciendo analogía, hay vida cuando se desarrolla el sistema nervioso central. Bien, pero a ver, fenómeno. Yo podría admitir ese argumento, Matías, pero acá lo que estamos discutiendo, y lo que dice la ley es clara. No, igual es un argumento de la profesora, no mío. No, está bien, estoy está bien. transmitiendo. No voy a armar debate sobre la cuestión, ¿sí? Lo que voy que objetivamente el derecho positivo nos establece en su artículo 19 que es persona a partir del momento de la concepción, por lo tanto goza de protección jurídica de la ley, así de sencillito nada más, ¿sí? Que después una norma no tiene por tierra este concepto, dice que habilita que una persona, un gestante pueda interrumpir voluntariamente el embarazo, ¿está? Sin dejar de lado la protección que gozan los otros de tener derechos y obligaciones, así de cortito, ¿está? En cuanto al planteo de Sergio, en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley, nadie planteó el derecho de que sea inconstitucional. Por eso, es muy nuevo todo esto, hay mucho camino por recorrer todavía. Y tengan en cuenta, Sergio, de que una norma también necesita la legitimidad por parte de la población. ¿Vamos? Si la población considera que esa norma es legítima, independientemente, ¿no?, de que sea tratada o tachada de inconstitucional, va a tener acogida en la sociedad, va a haber una adhesión de la sociedad a esa norma. Distinto sería si de pronto, fíjese, de que las aguas estaban bastante divididas en el Congreso, ¿no? Los que estaban a favor y los que estaban en contra. Bueno, la democracia exige de que uno el perdedor y otro el ganador. Bueno, ganó la mayoría y por eso fue tratada y aprobada la norma. ¿Está? Fíjese de que esta norma pasó por varias instancias, ¿no? En el cual fue rechazada en varias oportunidades. Recién ahora recibió el tratamiento. Podremos nosotros conjeturar de que fue una decisión política, de oportunidad política. Puede ser. Lo concreto y real es que fue sancionada y promulgada. Y es lo que hay.
ahora. Después veremos qué pasa en el futuro. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la clase pasada, o lo repito a ustedes en la clase pasada, cuando se trató el tema de la moral, ¿no? La moral y el derecho, ¿no? Cuando la moral de una sociedad se modifica, modifica también la legislación aplicable, ¿sí? Lo mismo ocurrió allá en el tiempo con la ley de divorcio. Pasaron muchos años hasta que la sociedad maduró, entendió que era necesario la existencia del divorcio vincular. Lo mismo ocurrió con la identidad de género y así muchas normas que solamente se dan cuando la sociedad se encuentra preparada, entre comillas, preparada para recibir esa norma. ¿Mm? Bueno, esto da para hablar muchísimo, ¿no? Muchísimo, para discutirlo también. Cada uno tendrá su posición, todas las posiciones serán válidas siempre y cuando sean bien fundadas, argumentadas. Sí, lo podemos decir en todo caso, es que nadie tiene derecho a juzgar la decisión de otro. Nadie obliga a otro a tomar una decisión como tan trascendental como, por ejemplo, interrumpir la gestación, ¿no? Quedará cada uno librado a su propia conciencia. ¿No? Punto. Seguimos entonces. Volviendo entonces al principio, y en atención a la manera que está regulado en nuestro derecho, dijimos de que a partir del momento de la concepción, una persona goza de tutela jurídica. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a decir que en cuanto a su condición jurídica, en cuanto a su situación jurídica, una persona por nacer tendrá una capacidad de derecho restringida y una capacidad de ejercicio nula. Lo que sería lo mismo decir, ¿no?, que goza de una incapacidad de ejercicio absoluta. Vamos a detenernos acá un segundito para no hacer tanto y que quede comprendido. Si bien lo vamos a volver a ver nuevamente cuando toquemos el tema de la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Para los que cursaron la materia, la capacidad es la facultad atribuida por la ley, o la aptitud atribuida por la ley, para que una persona sea titular de derechos y obligaciones y pueda ejercerla por sí misma. Cuando hablamos de que la persona tiene la facultad para ser titular de derechos y obligaciones, no estamos haciendo referencia a la capacidad de derecho. Y cuando decimos que se trata de la facultad para ejercer por sí misma, nos estamos refiriendo a una facultad fáctica, es decir, de poder hacer, a una facultad de ejercicio o de hecho, como se denominaba antes. Bien, entendido esto entonces, repito, después lo vamos a volver a ver más adelante en profundidad, ¿sí? Yo lo que quiero que quede bien clarito es que una persona por nacer, es decir, una persona que ha sido concebida, goza de una facultad de ejercicio nula, no la tiene. ¿Por qué? Lógico, dentro de la panza de la madre no puede hacer nada por sí solo, ¿no? Necesita sí o sí de la representación necesaria de sus progenitores. Y en cuanto a la capacidad de derecho, dijimos que era restringida, porque la persona por nacer puede ser titular de ciertos derechos. Pero quizás, en cuanto a las obligaciones, va a tener una capacidad restringida. ¿Cómo es esto? Porque una persona por nacer puede ser titular de un derecho de dominio, puede recibir por donación una propiedad de una cosa mueble o inmueble,
puede ser titular de ciertas acciones, puede pedir alimentos para sí, puede ser, puede exigir, por ejemplo, la protección de las leyes sociales, puede ser titular de acciones de derechos personales, por ejemplo, pedido de resarcimiento ante el daño provocado por un tercero. Estamos hablando, ¿no?, de derechos. Pero en cuanto a las obligaciones, solamente van a ser aquellas que estén relacionadas íntimamente con aquellas cosas que percibe, que recibe. Vamos a poner un ejemplo para que lo veamos clarito. Si una persona recibe por donación, por herencia, por legado, la propiedad de una cosa, mueble o inmueble, los gastos u obligaciones que pesan sobre estas cosas, la deberá soportar el por nacer. ¿Se entendió? ¿Sí? No. A ver. ¿Cómo? repetir, por favor? No Sí, entendí. ya. Una cosita, ustedes no me conocen, o muchos sí y otros no. ¿Estamos? No quiero que se queden con dudas. Si no saben, pregunta. Ahora es el momento de equivocarse, no en el examen. ¿Estamos? Entonces, ahora quiero que termine la clase y ustedes estén convencidos de que entendieron todo lo que se expuso. ¿Está claro? Así que me interrumpen, preguntan. No tengan miedo de decir pavada. Estamos para aprender. Estamos para aprender. Así que ahora es el momento de equivocarse. ¿Quién me había preguntado algo recién? Los gastos de mantenimiento. Exactamente, Teresa. Los gastos de mantenimiento, el pago de los impuestos, ¿sí? También que pesan sobre la cosa que recibe, van a ser entonces con cargo del por nacer. ¿Y cómo lo salda? A través del representante Los legal. padres. Tal cual. Bien. Ahora, un dato interesante que hay que tener en cuenta. Todos estos derechos son condicionales. ¿Por qué? Porque en la medida... Exactamente, Jacqueline, exactamente. ¿Sí? Es necesario que nazca con vida. ¿Sí? Si no nace con vida, entonces la persona, por nacer, se entiende como que nunca existió. Una pregunta, profe. Sí, Jorge. Si tiene una herencia esta criatura y no nace, vuelve a la persona que Exactamente. donó la herencia, digamos. Exactamente. Sí, a ver, estamos hablando de un tío, no sé, decide dejarle a su sobrino, no sé, una casa, vamos a poner como ejemplo una casa, y si no nace con vida, esa cosa vuelve nuevamente a si falleció el tío, por ejemplo, vuelve la masa y después será repartida entre los otros herederos. ¿Ah? Si el tío aún está vivo, vuelve a su patrimonio. ¿Sí? Bien. Adentro de un plástico de Entonces, 2DS, amor. siguiendo el lineamiento. Disculpe, profe. En el Sí, caso Samantha. entonces de que el bebé nazca sin vida, la herencia A ver, no va para los padres. O sea, en el caso que el tío tampoco esté vivo, Samantha, hay que. sí, El por nacer. La corrijo. sí, el ¿Ah? por nacer, perdón. Perdón, sí. No, vamos Entonces, en este caso, Vamos a decir, ya te dejo continuar. Vamos a tratar de modificar esta manera de expresarnos y vamos a tratar de empezar a ganar vocablos técnicos, ¿sí? Propios de nuestra ciencia. ¿Sí?
Ustedes ya tienen un año largo en la facultad y de a poquito han ido empapándose esos términos jurídicos. Bueno, vamos a tratar de seguir incorporando todavía. No es un reto ni nada por el estilo, ¿sí? Pero sí, cuando ustedes se expresen, de ahora en más, traten, en la medida de lo posible, empezar a ganar este tecnicismo. ¿Está? ¿Sí? Bueno, y ahora sí te contesto a vos, Samantha. Los derechos de una persona por nacer solamente quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Repito, los derechos por nacer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Ahí, Sebastián. Arriba. ¿Sí, ¿Viste Samantha? dónde están los potecitos de Sí, perfecto, entendí. Bien. Bueno, adentro de uno hay uno. Y ahora vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Porque, ¿qué es nacer? ¿Encontraste? ¿Qué es nacer? ¿Cuándo se produce el nacimiento? ¿Qué es el nacimiento? ¿Cuándo se perfecciona el nacimiento? Ustedes mujeres que han sido madre, pueden decir a ciencia cierta que el nacimiento no es esto. Ya está, ya fue. Estaba adentro y ahora está afuera. Sino que existe un proceso, ¿sí? Un proceso en el cual hay un alumbramiento, ¿sí? Una contracción, empezar a aumentar el canal vaginal para que pueda salir esa persona por nacer. El alumbramiento es cuando corona, cuando se ve la coronilla del por nacer, ¿no? Que asoma. La expulsión de esa persona por nacer. Luego, el corte del cordón umbilical, y bueno, después quedará la placenta, que será otro tema. Ya no, esa parte a nosotros nos interesa. ¿Me acordaste? En la medida que la persona por nacer se encuentre aún unida o unido al cuerpo de la madre, no se habrá perfeccionado el nacimiento. Lo mismo es decir entonces que es necesario que haya una vida autónoma por parte del por nacer de la madre. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Es decir, que tuvo que haberse cortado el cordón umbilical y ya esta persona está de manera independiente, separada de la madre. ¿Perdón? ¿Alguien hizo algún comentario? Bueno. Máximo, tenés el micrófono abierto. Bien. ¿Continuamos entonces? Yo tenía una duda, profe. Sí. La duda es si hay duda, que si nació o no con vida, o sea, ¿se prueba o se presume que ya, digamos, que nació con vida? Siempre se presume que nació con vida. Aquella persona que alegue que no nació con vida o que nació muerto, debe probarlo. Ok. Bien. O sea que lo único que se tiene que probar es si está muerto, si muere. Exactamente. La presunción entonces es Iure Stanton, ¿verdad? ¿Saben la diferencia entre Iure Stanton y el de Iure? Sí. A ver. No. Iure Stanton admite la prueba en contrario y Iure de Iure no admite prueba en contrario. Bien, exactamente. ¿Lo entendieron esto, no? El resto. ¿Sí? Iure de Iure es así, lo dice la ley y punto, se acabó. Iure Stanton es cuando admite prueba en contrario. Bueno, vamos a ver código, un cachito. Leamos el artículo 19 y luego el 21. ¿Quién tiene código a mano? Yo lo tengo, profe. Bueno. El 19. Sí. Bueno, libro primera parte, parte general, título 1, persona humana, capítulo 1, comienzo de la existencia.
Artículo 19. Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Bien, punto. Clarito, ya lo vimos. 21. 21. Sí. Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Punto. Punto. Fíjense qué interesante, ¿no? En la primera parte de este artículo, que en el artículo 19 no lo menciona. Fíjense que el artículo 19 decía exclusivamente que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, ¿no? Y el artículo 21 ya habla de que los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. O sea, aquello que se calla en el artículo 19, el artículo 21 aclara un poco más. ¿Está? ¿Sí? Bien. Otra cosa importante. Aprovecho, ¿no?, que es el primer encuentro que tengo con algunos de ustedes. Importante leer la ley despacito, de a poco. Estamos tratando de entender cuál es el sentido que tenía el legislador a la hora de plasmar la norma. Detenerse, leerla. Cada palabra, cada puntuación es un mensaje que nos está dando el legislador para que nosotros comprendamos. Por eso, como yo decía a los alumnos del día miércoles pasado, ¿no? Tengan a mano el código, papel, lápiz, resaltador, lapicera, lo que sea. Lean el código, escriban el código, resalten el código. El código es un manual de lectura obligada, porque solo así van a poder comprenderlo. ¿Estamos? Bueno, continuamos. Y termina entonces diciendo... Sí. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Punto. Fíjense que la propia ley dice, si no nació con vida, entonces no es persona. Si no es persona, entonces no va a poder ser titular de derechos y obligaciones. ¿Está? Entonces, todo aquello, como ya lo había adelantado hace un rato Catherine, creo que era, si no es persona, todo aquello que hubiese recibido vuelve a su titular. Y termina diciendo el 21. El nacimiento con vida se presume. Punto. Muy bien. Por lo tanto, toda aquella persona que alegue lo contrario deberá probarlo. Bien. Ya mencionamos entonces qué tipos de derechos pueden ser titular la persona por nacer. Dijimos que puede ser titular de herencias, legados, donaciones, legados que puede ser a título particular o de alícuota también. Profe, Sí. ¿y si nació con vida y vivió un día, por ejemplo, y muere? ¿Qué pasa? Igual, aunque haya nacido una hora, un minuto. Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Si nació con vida y vivió un instante, no hace falta ni siquiera un minuto o una hora, un instante nada más, un momento. Claro. Los derechos quedan irrevocablemente adquiridos por nacer. Entonces, al fallecer, ¿quiénes le van a suceder en los bienes? Los padres. tutores, los padres, los progenitores. Los padres, sí. Los progenitores, exactamente. Fíjense que, bueno, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Ahora estamos empezando a ver la vida. Cuando veamos la muerte, vamos a ver que ante el fin de la existencia de una persona, los bienes se transmiten a sus sucesores del causante. Y la escala es siempre hacia abajo, ¿sí? O sea, primero los hijos, si no hay hijos, sube a los costados, van a los hermanos, si no hay hermanos, sube, van a los colaterales.
después lo vamos a ver más en detalle. Bien, vamos a continuar un poquito más. Vamos a hablar ahora sobre la concepción. Todo bárbaro hasta ahora, ¿no? Porque nosotros dijimos que es persona a partir del momento de la concepción. ¿Y cómo sabemos nosotros? Y que a partir de esta concepción, entonces una persona puede ser titular de derechos y obligaciones. Y la pregunta es, ¿cómo podemos establecer entonces el momento de la concepción? Alguno dirá, sí, yo sé cuándo fue. Me acuerdo esa noche cálida en la cual estabas desvelado o desvelada. Otros dirán, sí, me acuerdo patente porque tomé algo de más y no me acuerdo qué hice después. ¿Ves? Pero esta pregunta aquejó siempre a toda la humanidad del derecho romano. Porque una cosa es cierta, ¿sí? Es fácil deducir que una mujer esté en estado de gravidez, esté gestando. Pero, ¿cómo, cuándo y desde cuándo? Es la pregunta importante. Porque desde el punto de vista jurídico es trascendente. Es un antes y un después, la diferencia entre el cuándo. Belsarfi también se planteó esta disyuntiva. Y se dijo, lo único certero que tengo son los hechos, y los hechos son irrebatibles. Lo único cierto que tengo es que esta persona está dentro del vientre de la madre, en algún momento va a salir. Todo el mundo en algún momento salió, nadie se quedó adentro, ¿sí? Entonces, esa es una fecha cierta, es un hecho cierto, el nacimiento. También, Belsarfi dijo, otro hecho también irrefutable, que un embarazo regularmente dura 9 meses, 270 días. Por las dudas, por si alguno está medio remiso, voy a 300 días. Exactamente, voy a otorgar unos días más. Y entonces Belsarfi planteó 300 días como máximo de plazo de embarazo o de gestación. También se encontró con que hay ciertos embarazos que no duran 9 meses. Hay embarazos mucho más cortos, en el caso de los prematuros. Y para la época de Belsarfi era muy poco probable que un embarazo menor a 6 meses sea viable. Es decir, que un embarazo menor de 6 meses nazca con vida. Y entonces dijo, el plazo presuntivo de la concepción estará determinado por la diferencia entre el máximo de tiempo de embarazo restándole el mínimo tiempo de embarazo y el día del nacimiento. Esta diferencia, 300 menos 180 días, ese plazo entonces será el plazo presuntivo de concepción. ¿Se entendió? Vamos a ver qué dice la ley. Artículo 20. ¿Quién lo lee? ¿La leo, profe? Por favor. Artículo 20, duración del embarazo, época de la concepción. Bien. Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijado para la duración del embarazo. Bien. ¿Digo? Sí, por favor. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo del tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 180, excluyendo el día del nacimiento. Bien, clarísimo, ¿no? Esta
Este postulado del artículo 20 en el Código Vélez-Sarsfield era ius de iure, es decir, no admitía prueba en contrario. Pero en la reforma Borda de 1968 se transformó en iuris tantum. Fíjense que la propia ley lo dice. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo de embarazo es de 300 días y el mínimo de 180, excluyendo el día del nacimiento. ¿Ah? Entonces, en el Código de Vélez-Sarsfield era una presunción que no admitía prueba en contrario, y a partir de la reforma Borda, en 1908, admite prueba en contra. ¿Sí? Hoy por hoy, quizás con el avance que tiene la ciencia médica, sea mucho más fácil determinar el momento de la concepción, ¿no? Hacemos una prueba de líquido amniótico, sabemos entonces cuánto tiempo tiene de gestación la persona por nacer. Bueno, ante esa eventualidad, la ley también nos da la solución. ¿Está? Bien. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué importancia tiene entonces también establecer el momento, la época de la concepción? No solamente a título de establecer si esa persona puede ser acreedora de un derecho o de una obligación. También tiene que ver con el tema de la filiación. Imagínense ustedes que una mujer que está gestando, ¿sí? Y de pronto fallece el progenitor, ¿sí? Y toca establecer entonces si esa persona por nacer es hijo póstumo o no del fallecido. Entonces estaremos ante la posibilidad de la presunción que establece la norma. También podemos contar, sí, es cierto, también podemos contar con el auxilio de la ciencia médica y determinar ADN mediante una prueba genética para establecer si es hijo o no del fallecido. También eso es cierto. Pero la ley, aún a pesar de eso, nos da también la solución. Es decir, que si fallece antes de los 300 días, se considera hijo matrimonial de la persona fallecida. ¿tá? Si tiene más de 300 días, bueno, es poco probable, ¿no? Salvo que haya sido el Espíritu Santo, ¿no? Que bajó del fallecido y inseminó a la gestante, ¿no? Poco probable, pero milagro de la naturaleza siempre ocurre, ¿no? Siempre ocurre. Bueno, son las 8:06. ¿Les parece que nos tenemos un respirito de 10 minutos como para que ustedes vayan a prepararse algo calentito, estiren un poquito las piernas y Sí, continuamos? profe. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, escúchenme. Ahí tengo 146 estudiantes ahora, ¿sí? A la vuelta les tomo asistencia. Así que no desaparezcan, ¿tá? Porque yo tomo la asistencia una sola vez, nada más. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Vamos a estar acá. 10 minutos 15, estoy de vuelta. Silencio y apago cámara. Perfecto. Buenísimo. ¿Qué decía tu mamá? ¿Qué decía tu vieja? Que me había ido a hacer los estudios. Ah. ¿Qué hizo la torta, dijo? No, le estaba diciendo que si hizo la torta que nos guarde. ¿Vos le estabas diciendo? Sí. Ah. No hizo nada. Le dijo a Mateo que le guarde torta. Y no hizo nada, digo.
Andá a agarrar y ponete vos, Mateo, si querés. Andá y agarrá una y cortate vos. No, vos me vas a terminar toda la frutilla,
¿Y el café? ¿Qué ibas a hacer? Sí, amor, con un poquito de leche, sí. Y edulcorante. ¿Usted lo querés con amor o no? Con amor, obvio. Con amor. Si no, nada. Sin amor no quiero nada. Sin amor, nada. Gracias, bien. Gracias, amor. ¿Y el amor dónde está? Te amo. Neymar, ¿volea, Mateo? A ver, trae si hay. Hay dos cosas de leche. ¿Dos qué? Hay dos sachets de leche. Ah. ¿Dos leche más?
Gracias, mi amor. No, mi amor, tenés cuidado porque te vas a lastimar en serio. No se jode con eso. ¿Y tampoco se puede comer con eso? ¿Puedes jugar aquí la abuelo? Si puedo hacer eso, sí. Ay, acá. ¿No? ¿Qué haces ahí a lo de la computadora? Salí de al lado de la computadora, te dije. Hola a todos, estamos de vuelta por acá. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. Vamos. Bueno, muy bien. Sí, lo escucho. Bárbaro. Sí, se escucha, profe. Bueno, nos queda tocar un poquito más el tema de la viabilidad, que ya lo había hecho mención una compañera, y vamos a comenzar a ver un poco los atributos en general, los atributos de la personalidad en general, y el nombre en particular, ¿sí? Hasta donde lleguemos. Cuidado que se va a tirar todo, no tiene nada. ¿No hay más de tallerita? Bueno, abrimos.
Estoy leyendo un poco el chat que había. A ver, y quiero hacer una aclaración, ¿no? Respecto de lo que vimos recién, del plazo presuntivo de la concepción. Recuerden, es un plazo presuntivo de la concepción, ¿sí? Que admite prueba en contrario. Los 120 días, que es la diferencia entre los 300 y los 180 días, es un plazo presuntivo de concepción, no de embarazo, de concepción. Pero acá estoy viendo, por ejemplo, que habían puesto si es prematuro. No. Te dije que al lado de la computadora no quiero Es que estés, mi amor. la diferencia entre el máximo de 300 días y el mínimo de 180, esa diferencia de 120 días, digo bien. ¿Sí? En ese periodo se presume de que fue concebido de la persona por nacer. ¿Ah? Bien. El tema de la viabilidad. En el viejo código de Bellezarfield determinaba de que para que una persona hubiese quedado irrevocablemente adquirido los derechos de los cuales se han titular o transmitido a era necesario que nazca con vida. El nuevo código nada dice al respecto en cuanto al tiempo necesario para que una persona sea considerada como tal. Solamente dice, como ya lo leímos nosotros recién, de que ésta tiene que estar separada completamente del seno materno, ¿no? Independientemente que sea por parto natural o por cesárea, no hay distinción al respecto. Pero sí es cierto, como le mencionaba hace un rato, que tiene que estar completamente separado de la madre. Y que al menos vivas un instante, un momento, ¿sí? Aunque la ley no lo dice, se entiende que no es necesario esperar ni una hora, ni un minuto, ni nada. Con un instante es suficiente. Bien, vamos a ver entonces ahora sí los atributos de la personalidad. Al igual que cuando tratamos el tema de persona, dijimos que es una construcción jurídica que hace que un sujeto sea investido de derecho, ésta sea considerado sujeto de derecho. Lo mismo pasa con el tema de los atributos. La ley reconoce que una persona cuenta con estos atributos de carácter jurídico. Por lo tanto, no es posible que una persona carezca de alguno de ellos. Y entonces, si tenemos que definir entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los atributos de la personalidad? Vamos a decir que son aquellas cualidades jurídicas que la ley reconoce que una persona tiene por solo hecho de serlo. Bien, dicho esto entonces, vamos a enumerarlos y vamos a decir que son atributos de la personalidad: el nombre, la capacidad, el estado, el patrimonio y el domicilio. ¿Los puede repetir, profe? ¿Sí? Nombre, estado, domicilio, patrimonio y capacidad. Profe, una pregunta. ¿Estado y capacidad son sinónimos o...?
¿o No, no? no, son dos atributos distintos. Perfecto, gracias. Me detengo un segundito y le voy a tomar lista, ¿sí? Dale, profe. ¿Cómo? Sí, sí, que digo que sí. Ah, un segundo más. Que descargo el archivo. Muy bien. Listo. Ahora sí podemos continuar entonces. Vamos a ver entonces cuáles son los caracteres de los atributos en general. Sí, el concepto que nosotros denunciamos recién, dijimos que toda persona cuenta con los atributos. El primer carácter de los atributos es necesario. Profesor, disculpe mi pregunta, ¿no? Pero específicamente, ¿qué son los atributos? Porque usted lo dice como un concepto muy general, disculpe, si me puede ¿No? explicar mejor. Sí, dijimos que son las cualidades atribuidas por la ley, otorgadas por la ley o reconocidas por la ley que cuenta una persona. Por eso estamos haciendo un distingo. No estamos diciendo, bueno, es alto, bajo, petizo, morocho, negro, ¿sí? Gordo, flaco. Estamos refiriendo a las cualidades atribuidas por la ley a una persona. ¿Se entendió ahora? Sí, 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 sí. Bien, continuamos entonces. Dijimos que el primer carácter entonces es necesario. Toda persona cuenta con los atributos que mencionamos. El segundo carácter es la unidad. Esto es que solamente una persona ha de contar con un atributo de la especie. Hago esta aclaración porque vamos a ver más adelante, cuando estudiemos el domicilio, que una persona tiene distintos tipos de domicilio, pero son distintos domicilios en función de la especie. ¿Mm? Por ejemplo, cuando toquemos domicilio vamos a ver que una persona tiene un domicilio real, es decir, donde efectivamente reside con su familia y es asiento de su negocio, va a contar con un domicilio especial. Si celebra un contrato, establecerá entonces un domicilio contractual, que puede ser distinto de un contrato a otro. Puede tener un domicilio legal, que es el que forzosamente la ley le otorga a una persona para el cumplimiento de sus obligaciones. Pero es uno específico en función de cada especie. Por eso cuando decimos de la unidad, nos estamos refiriendo a que va a contar solamente con un atributo de cada especie. Bien. Otra de las características propias de los atributos en general es que es inalienable. ¿Qué significa esto? Que está fuera del comercio. Por lo tanto, no puede ser objeto de una compraventa, de una cesión. Está fuera del comercio. Y como tal, también es inembargable. Un detalle que quiero dejar en claro también. Hace un rato yo le dije que era necesario, ¿sí? Todas las personas
tienen un atributo de la naturaleza que mencionamos. Y ya me adelanto, entonces, que una persona indigente también contará con un patrimonio. Usted me dirá, pero ¿qué tipo de patrimonio puede tener un indigente? Al menos es dueño de la ropa que lo viste. ¿Mm? Y aún así, el indigente desprovisto de ropa también tiene un patrimonio. ¿Por qué? Porque al menos tiene un derecho, ¿sí?, a su propia vida, al honor. Y eso será un derecho extrapatrimonial, que también forma parte de los derechos patrimoniales. ¿Sí? Bien, avanzamos nuevamente. Los atributos, entonces, nacen con la persona y se extinguen con la persona. Por lo tanto, son imprescriptibles. Esto es que no se extinguen con el transcurso del tiempo, sí se extinguen con la propia persona. Bien. Ya mencionamos entonces los caracteres en general y ahora vamos a ver el nombre. Vamos a empezar a charlar un poquito sobre el nombre. ¿Quién se anima a darme una idea, un concepto? ¿Qué entendemos por nombre? ¿Mm? Una Es como nos identificación. identificamos en la sociedad, o sea, cómo la sociedad nos identifica. Bien, Romina. Una identificación, como dijo Romina, la sociedad nos identifica. Identidad, lo aclaran por acá también. Bien. Es la manera, entonces, el nombre podemos decir como concepto, ¿no? Es la manera en que una persona se individualiza. Que se distingue una de otra. No decimos, allá va el negro, allá va el petizo, no. Decimos, allá va Florencia, allá va Sergio. Bien, vamos a ver ahora, analizar un poquito más en profundidad. Vamos a ver la naturaleza jurídica del nombre. ¿Qué es para el derecho el nombre? Si bien, como ustedes bien dijeron, el nombre es la manera en que una persona se identifica, se distingue una de otra, ahora vamos a ver la naturaleza jurídica. Punto. Cuando mencionamos o nos preguntamos ¿cuál es la naturaleza jurídica de un instituto en particular? Nos estamos preguntando ¿qué es para el derecho tal cosa? ¿Sí? Cuando hablamos, y vamos a mencionar la palabra naturaleza jurídica muchísimas veces a lo largo de la cursada, porque a cada instituto que analicemos nos vamos a preguntar ¿qué es para el derecho tal cosa? Vamos, de la misma manera, cuando nos preguntamos cuáles son los efectos de, nos vamos a preguntar cuáles son las consecuencias jurídicas que tiene tal cosa, tal instituto. ¿Ah? Estas son pequeñas cositas, ¿no?, que tienen que ver con el derecho en general. Bueno, ahora sí, nos volvemos nuevamente al nombre y vamos a estudiar y analizar cuál es la naturaleza jurídica del nombre. Y para esto existen distintas teorías para explicar qué es el nombre desde el punto de vista jurídico. Una de las teorías nos dice que se trata de un deber jurídico. Todos tenemos el deber jurídico de contar con un nombre. ¿Por qué? Porque así la ley lo determina. Es una obligación. ¿Se acuerdan la diferencia entre lo que es el deber jurídico y obligación? Lo vimos la semana pasada, o lo vieron ustedes la semana pasada. No. Bien. Una obligación es aquella que nace entre dos personas donde existe un derecho personal.
yo voy a tomar un café, celebro un contrato de compra-venta, yo tengo la obligación de pagar por ese café y la otra parte de proveerme el café. Y en tanto que un deber jurídico es algo que yo estoy obligado a llevar adelante. Cuando hay un derecho subjetivo, cuando hay un derecho subjetivo, existe un deber jurídico. No hay deber jurídico si no hay un derecho subjetivo. ¿Puede repetir, por favor? ¿Sí? Digo que cuando existe un deber jurídico, es decir, un modo de comportarse determinado ante la existencia de un derecho subjetivo. Todo derecho subjetivo exige un deber jurídico. Son las dos caras de la misma moneda. Una cosa lleva a la otra. No se pueden separar. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces. Les decía que una de las teorías, entonces, nos está diciendo de que se trata de un deber jurídico, ¿no? Todos tenemos el deber jurídico de llevar adelante y tener un nombre. Otra teoría nos dice que se trata de un derecho. Todos tenemos derecho a contar con un nombre, de identificarnos de una manera determinada. Por eso que hay una teoría que sostiene que se trata de un derecho de propiedad. El nombre es mío, y por lo tanto nadie tiene derecho de usar mi nombre. Y esto lo vamos a ver que se nota cuando veamos las acciones de protección del nombre, ¿no? El nombre tiene una tutela jurídica, una protección, ante la posibilidad de que una persona use el nombre que yo detengo, para impedirle su mal uso. Pero el tema está que, fíjense un detalle, ¿no? Que como la ley me otorga ciertas acciones de protección del nombre, entonces podemos entender que se trata de un derecho de propiedad. Yo tengo la propiedad de, ¿sí? Y por lo tanto, a ver. Ezequiel, no, en realidad no es un derecho a réplica, ¿sí? El derecho a réplica es el derecho a contestar o a replicar algo que otro está argumentando. En cambio, en el nombre, lo que la ley me va a otorgar es impugnar el nombre. Es decir, bueno, vos estás usando mi nombre por ley, ¿sí? Por una acción que yo promuevo, lo que voy a promover es que evites en lo futuro que uses mi nombre. Y además vas a tener que cargar con el daño o un resarcimiento por el daño causado por haber utilizado mi nombre. Y la otra acción es la acción de reclamación del nombre. Es decir, cualquier persona que de pronto niegue que yo me llamo de tal manera, está obligada a reconocerme como tal, como Mario Bazán, por ejemplo. ¿Ah? Bien, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el tema de las acciones. Por eso no tiene nada que ver con el derecho de réplica. Bien, otra de las teorías dice que en realidad se trata de un derecho sui generis, un derecho impropio. Sí, Damián. Sí, profe, disculpe. Ahora con esto de los derechos de género, sí. ¿qué pasaría con una persona que se autopercibe con otro nombre? Tiene el derecho a solicitar el cambio de nombre. Ah, está bien. ¿Mm? ¿Y eso lo tiene que hacer de forma judicial o No, lo puede hacer? no, directamente ante el jefe de registro civil y capacidad de las personas. Ah, perfecto, gracias. Para cambiar de género en el documento solamente se necesita pedirlo nada más. Sí, solamente hacer la manifestación en el registro de civil y capacidad de las personas. Distinto es el caso cuando quiera modificar el apellido.
el nombre está compuesto por el prenombre o nombre de pila, como se denominaba antes, y el apellido, ¿sí? Es una composición. Pero en el caso del apellido, será necesario entonces instar una acción judicial, ¿sí? Es un juicio sumarísimo. ¿Por qué? Porque ahí está en juego el interés público. ¿Se acuerdan cuando hablamos del orden público la vez pasada? O al menos lo charlamos de la semana pasada, ¿no? Ahí está en juego el orden público. ¿Por qué? Imagínense, yo, Mario Bazán, ¿no? Y bueno, de ahora en más no me voy a llamar Mario Bazán, deseo que me llamen Mario Sánchez, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con mis acreedores? Quizás con la idea de cometer fraude a la ley. Dice, bueno, yo tiré cheques con el nombre de Mario Bazán y mañana ya busquen a Mario Bazán. Ahora yo me llamo Mario Sánchez, ¿sí? Hubo un caso bastante sonado de una persona en Jujuy que hizo cambio de género, era masculino, y cambió el género femenino, con la idea de abrazar tempranamente la jubilación. Exactamente. Ay, Verónica, se te acopla el sonido, no tenés ni idea, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahora sí. Bueno, hay un caso, ¿no?, de fraude a la ley. Así todo se lo concedieron, ¿sí? Primó más el tema de la identidad de género que el derecho a jubilatorio o pensionado. Bueno, avanzamos un poquito más. Otra de las teorías dice que se trata de un instituto de policía, ¿no?, que tiene el Estado. Luis Telechea dice, para tenerlo en cuenta, está pensando en cambiar de género, me parece acá un compañero. Bien. Respecto a esto último que mencioné, dice, el Estado tiene el poder de tutelar el orden público, y por lo tanto, al Estado le interesa que una persona cuente con un nombre con el fin de poder individualizarla, ¿sí? Ejerce el poder de policía. Bien, todo bárbaro hasta ahora. Pero ¿qué dice la ley al respecto? ¿Qué dice nuestro derecho positivo respecto de la naturaleza jurídica del nombre? Los invito a que lean el artículo 62. 6.2 dijo o 7.2. 6.2. Gracias. ¿Lo leemos? ¿Quién lo lee? ¿Lo leo? Por favor. Artículo 62, derecho y deber. La persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponden. Muy bien. Fíjense, ¿no?, que nuestra ley fue mucho más ecuánime, ¿no? Dijo, bueno, es tanto un derecho, es tanto un deber. Por eso decimos que abraza la teoría de una institución compleja, ¿no? Es una cosa y la otra. Bueno, ya que hablamos de la naturaleza jurídica, vamos a ver entonces ahora cuáles son las reglas concernientes al prenombre. Recuerden de que el nombre está compuesto por un prenombre y por un apellido. El prenombre es la manera que una persona se identifica dentro del seno familiar, y el apellido es que la identifica a la persona y la distingue en la sociedad. Antes de continuar, vamos a hacer un poquito de historia también. En el viejo Código Civil, hasta el año 1968, no había una pauta respecto de cuáles eran las reglas concernientes al modo de aplicar un nombre o nombre de pila. Por lo tanto, la imposición del nombre se regía por la costumbre del lugar.
Recién en 1968 se sancionó la ley 18248, que instituyó ya un régimen bastante particular del nombre. Y luego, con la reforma que sufrió la ley de matrimonio civil en 1985, hubo una nueva reforma, y que es la que hasta ahora, digamos, se encuentra vigente, ¿no? Que ahora incorporada al texto legal del Código Civil y Comercial del año 95. Por lo tanto, en la época en que se regía por la costumbre, podemos encontrar que los nombres eran a uso y antojo, si se quiere, de quien imponía el nombre, ¿no? ¿Quién eran los padres? Dicho sea de paso, la imposición del nombre a una persona, que en principio le cabía solamente al progenitor, la ley 23262 hizo que, con el régimen de patria potestad compartida, posibilitó también a la madre tener también la posibilidad de imponer el nombre. Hablo de imponer. ¿Qué significa imponer? Imponer significa que una persona sea inscripta en el registro civil y capacidad de la persona. Solo a partir del momento en que una persona es inscripta en el registro civil y capacidad de la persona, esta es titular, si se quiere, del nombre. Hasta ese momento no lo tiene todavía. Ustedes me dirán, sí, pero cuando nace una criatura en el hospital o en la clínica, nos pregunta, ¿qué nombre le van a poner? Y ya nosotros elegimos desde hace 9 meses, a ese momento, barajamos cuál es el nombre que le vamos a poner a esa criatura, ¿no? Bueno, pero en definitiva, el nombre queda impuesto a partir del momento de la inscripción en el registro civil y capacidad de la persona, ¿sí? Eso significa que, si usted, por ejemplo, en el primer momento se les antojó ponerle, no sé, Mario Luis, ¿sí? Y después deciden cambiarlo y llegaron al registro civil y deciden ponerle Jorge Leandro, entonces es válido, ¿sí? Lo que sí que va a haber una diferencia entre el certificado de nacimiento y luego, cuando ustedes denuncian, van a decir, bueno, el jefe del registro civil dice, bueno, pero acá tengo como nacido una persona que ustedes dieron por nombre tal, y ustedes están inscribiendo ahora a nombre de tal. Bueno, eso será materia entonces de un breve sumario, ¿no? Bien, siguiendo con nuestro tema entonces. Les decía que cuando no había una norma de carácter positivo, se seguía por la costumbre. Por entonces, no había límites en cuanto al número de nombre de pila. Podía tener 1, 5, lo que se dé la gana, ¿sí? Tampoco había una limitación en cuanto a la naturaleza del nombre. Me salió negrito y bueno, le pongo negrito. Me salió blanquito, le pongo pálido, qué sé yo. Es hincha de Boca y le pongo Bostero. Soy fanático del Fernet, le pongo Fernandito, qué sé yo, no sé, se me ocurre en este momento, ¿no? O bien, como hacían mucho, y era usanza entonces, recurrían al santoral, ¿no? Y entonces miraban el día del santoral del día y dice, bueno, a le voy a poner Pascual. Pobre mi mamá, que nació el día de San Pascual y le pusieron Pascualina. Y para rematarla le pusieron Romelia encima. Y entonces, ni uno ni otro le quedaba bien, pobre, ¿sí? Y se terminó llamando toda su vida Lina, así bien cortito. Bueno, salvada entonces esta instancia en que el nombre se regía por la costumbre, llegamos entonces a la famosa ley 18248, que llegó a nuestros días. Dirían así, preguntamos a veces cuál es la teoría de la teoría, cuando preguntemos la naturaleza jurídica, se lo dije recién. Nosotros preguntamos la naturaleza jurídica de tal o cual instituto, estamos preguntando las distintas teorías, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir cuando toquemos el tema del patrimonio, ¿no? Donde hay varias teorías, quienes afirman la existencia de y cuáles que no. El número de la ley, la 18248. Luis. Continuamos entonces.
Vamos a ver entonces el artículo 63, que nos habla sobre las reglas relacionadas con el prenombre. ¿Quién lee? Yo lo leo. Por favor. Reglas concernientes al prenombre. La elección del prenombre está sujeta a las reglas siguientes. A. Corresponde a los padres o a las personas a quienes ellos den su autorización para tal fin. A falta o impedimento de uno de los padres, corresponde la elección o dar la autorización al otro. En defecto de todos, debe hacerse por los guardadores, el Ministerio Público o el funcionario del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Muy bien, nos detenemos acá. Vamos a analizar este primer inciso del artículo 63, ¿no? Primero nos está diciendo quién son los que están autorizados a imponer el nombre, ¿no? A inscribir a esa menor en el Registro Civil y Capacidad de las Personas. Y en primer lugar, dice a los padres. A ambos sin distinción. O bien, dice, a las personas que ellos mismos autorizan para tal fin. O sea, cualquier persona con el poder suficiente otorgado por los padres puede llevar adelante la inscripción del menor. Y sigue diciendo, a falta o impedimento de uno de los padres, distinto, es decir, bueno, una cosa es que el padre se borró, desapareció del mapa, ¿sí? Quedó la madre con la criatura, entonces ella puede sola inscribir la persona habiendo nacido. O bien autoriza a otra a hacerlo en su nombre. También puede ocurrir que de pronto, no sé, el padre está guardado, está cumpliendo una pena privativa de la libertad, entonces la madre no puede hacerlo porque todavía está convaleciente del trabajo de parto, entonces esta puede llevar adelante, mediante una autorización, la gestión de la inscripción del recién nacido, ¿no? También puede ocurrir que de pronto uno o ambos padres se encuentren con una incapacidad de ejercicio, ¿no? Porque padecen algún tipo de enfermedad mental. Y entonces, al no tener discernimiento, entonces serán los guardadores o los curadores. Dicho sea de paso, entonces, si ambos padres son incapaces absolutos de ejercicio, los curadores, es decir, los representantes legales de estos, serán tutores de los menores. ¿Sí? Bien, y sigue diciendo, el Ministerio Público o el funcionario del Registro Civil y Capacidad de las Personas. ¿Por qué? Imaginemos entonces de que nos encontremos ante una persona que se encuentra en estado de orfandad, no tiene padres. ¿Quién será el encargado entonces de inscribir, de imponer el nombre a esa persona? ¿El Ministerio Público o el jefe del Registro Civil y Capacidad de Persona? ¿Con qué criterio ha de elegir el prenombre? Utilizará lo más común, ¿sí? Bien, leemos el inciso B, leemos este artículo y finalizamos la clase, ¿sí? Después continuamos la próxima. Bien, Mara Sánchez, vamos a develar el misterio en la próxima clase, ¿sí? El inciso B, por favor. No pueden inscribirse más de 3 prenombres. Apellidos como prenombres, primeros prenombres idénticos a primeros prenombres de hermanos vivos. Tampoco pueden inscribirse prenombres extravagantes. Daniel, no, estamos en derecho civil, le aclaro, ¿sí? El Código Penal no tiene nada que ver con nosotros. ¿Está? Analizamos el inciso B entonces. Fíjense de que establece un límite, ¿no? A la cantidad de prenombres
o nombre de pilas. ¿Saben por qué se llama nombre de pila? ¿Alguno? El nombre de pila no es el apodo. No. No, es por la pila bautismal. Bien, Marcelo, tal cual. Justamente, en un primer momento, cuando aún no se habían creado los registros civiles y capacidades de las personas, la imposición del nombre se hacía en el mismo momento del bautismo y la inscripción se hacía en el registro parroquial. De ahí el nombre de pila. Recién hablaban del apodo. El apodo, junto con el alias, también son distintas maneras, o el seudónimo, también son distintas maneras de individualizar a una persona. Después lo vamos a tratar más en detalle más adelante. Bien, entonces, volviendo a lo nuestro, el inciso B nos establece de que hay un máximo de 3 prenombres. Antes no había, recuerden que les dije que no había límite en cuanto a cantidad de prenombres, ¿no? Los apellidos como prenombres, eso no lo puedo ponerte Bazán Martínez, por ejemplo, o Rodríguez Bazán, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, pero hay nombres que suenan como apellido o son utilizados como apellido. Bueno, eso tiene que ver con el origen de ese apellido, pero eso no significa que sean apellidos como tales, ¿sí? Por ejemplo, María es un prenombre o un nombre de pila, pero también hay el apellido María. Que yo le ponga María no significa que estoy poniendo un apellido. Sí, Damián, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, profe, disculpe. A los chicos o chicas que son anotados tarde, ¿no es cierto?, en el registro civil, ¿no se los está vulnerando del derecho al nombre o a la identidad, mejor dicho? ¿Qué es Los tarde? ¿Qué es tarde? Uy, se me pasó, no tenía tiempo para ir al registro y lo anoté un año después. Por ejemplo, yo tenía un compañero en la primaria que lo habían anotado como a los 10 años en el registro civil. Usted dice eso, ¿no? Pero yo tuve un caso de una chica que tenía 20 años, ¿sí? Y todavía no tenía documento de identidad. Jamás le gestionaron el número de un documento de identidad, ¿sí? Mi papá, mi mamá, por ejemplo, tienen 2 fechas, una fecha de nacimiento y una fecha que consta en el documento, porque en su momento, allá por la década del 40, no iban mucho al pueblo. Entonces, al año, cuando pasaban por el pueblo, tengo que anotar a alguien, y lo anotaban directamente, y por eso difiere, ¿no?, de la fecha de nacimiento. Sí, es una contravención, de hecho, Damián tiene razón, ¿no? Hay una negación a la identidad de la persona. Pero bueno, desde el punto de vista fáctico, sigue pasando aún así. Si bien es cierto de que ahora es mucho menos, porque de pronto... Igual actualmente, profe, los chicos salen con número de documento del hospital porque yo tengo un nene de 2 años y cuando yo lo tuve ya salió con número de documento en la partida de nacimiento. Sí, depende del lugar, Estefanía, depende del lugar, porque si es, por ejemplo, en una clínica privada no hay dependencia del registro civil. En los hospitales públicos es mucho más corriente eso. Pero en un hospital, en una entidad privada no cuenta con oficina, por lo tanto usted tiene que gestionar su propia Sí, institución. profe, disculpe. Ahora los sanatorios llevan la constancia de parto a las delegaciones. Yo trabajo No, en los hospitales públicos. Y ellos, nosotros, por ejemplo, tienen 60 días para inscribirlos, si no llegan a los 60 días, lo hacemos de oficio, según el decreto 74/24/17. Antes Bien. no, tenemos gente que viene con la constancia Claro, de y sí, parto todavía. sí, tal cual, Tiene es que así, llevar a la asesoría, volver. Todavía hay gente de eso. tal cual, tal cual. Bueno, continuamos un poquito más, así terminamos la clase de hoy. Dice, primeros prenombres idénticos, los primeros prenombres de hermanos vivos. ¿Cuál es la idea? Es que no todos se llamen exactamente la misma, ¿sí? Imagínense Mario Luis Bazán multiplicado por 3, por 5, sería demasiado difícil de poder individualizar. La idea es que, bueno, llaman a Mario Bazán y viven todos juntos, pero que sería un despropósito. La idea justamente es que haya diferencias entre unos y otros. No hay impedimentos si uno de los hermanos hubiese fallecido. Bien. Y termina diciendo, tampoco pueden escribirse prenombres extravagantes, ¿sí? No le puedo poner a mi hijo Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Porque soy fanático de la gaseosa tal.
O Discovery, qué sé yo, no sé, se me ocurre, qué sé yo, Albiceleste, porque soy fanático de Racing, o Mil Rayita, porque soy de los Andes. ¿Ah? Bien. Y por último, el inciso C. ¿Qué dice? Pueden inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas. Muy bien. Respecto a esto último, cabe hacer una mención de que en el gobierno de Alfonsín, estamos hablando ya de 83, 85 aproximadamente, hubo una modificación de la 18248 que les mencionaba, en el cual permitía que una persona se le imponga un nombre autóctono, aborígeno o latinoamericano. ¿Y por qué esto? Porque en la vieja ley, repito, la ley 18248 es del año 68. En el año 68 estaba el gobierno de facto de Onganía. Por lo tanto, estaba bastante imbuida de cierta ideología. Tal cual, entonces, que, es más, ahora no lo dice, ¿no? Pero en aquel entonces no se tenían en cuenta las voces aborígenes, mucho menos cuando denotaban algún tipo de rasgo político. Además, había nombres que estaban prohibidos, por ejemplo, el nombre Juan o el nombre Eva estaban proscriptos, ¿no? Porque denotaban cierta filiación política, fíjense, ¿no? El detalle, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos entonces hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta de todos los temas que vimos? Creo que fui bastante claro, ¿verdad? Bien. Bueno, les queda a ustedes entonces profundizar un poco más sobre el nombre, cosa que les sea mucho más sencillo el tratamiento en la clase que viene, ¿sí? Va a ser el día miércoles para ustedes con el profesor. ¿Qué profesor tiene los días miércoles? ¿Quién les toca? Doctor Isi. El doctor Daniel Isi. Bueno, bien. Así que ya lo dejo preparado entonces para con él. Les mando un abrazo grandote, entonces cuídense, estudien, vayan leyendo en el día a día. No se queden, por favor. Les mando un abrazo, que sigan bien. Chao, profe. Buenas noches. Adiós.